cuando lo lee todos estos documentos, Maximiliano dice, para mí es lo normal, no hay ningún problema. Y entonces los otros se dan de topes en la pared, dicen, ¿qué hemos hecho? O sea, nuestra idea era regresar a las monarquías, regresar a lo conservador, regresar a lo que estábamos acostumbrados. Y este tipo nos dice que todo está bien, ¿cómo es posible? Y entonces, mientras todo esto sucede, pues obviamente Benito Juárez tenía que ver la manera de sacar a este Maximiliano. ¿Y de qué manera lo iba a sacar? Bueno, pues obviamente con una guerra, era la guerra de los 3 años, ¿no? La guerra de reforma entre los liberales y los conservadores. Pero cuando bueno, y hay obviamente rutas a seguir en esta parte. ¿Por qué rutas? Porque te decía, había estados que eran conservadores y otros que eran liberales. Entonces, los liberales apoyaban a este Benito Juárez y los conservadores, pues obviamente a Maximiliano, que Maximiliano, la verdad, es que no gobernó como tenía que ser. ¿Por qué no gobernó como tenía que ser? Bueno, pues no es que no haya querido, era que realmente era una persona que se la pasaba aquí muy bien. Hizo muchas cosas, sí, porque, bueno, hizo, por ejemplo, hospicios, ¿no? Algunos hospitales, también generó que, bueno, la gente tuviera diferentes situaciones económicas, pero la que realmente era la que gobernaba, la que tenía las ideas, era Carlota. Maximiliano realmente no fue la persona que los liberales, bueno, que los conservadores esperaban. La verdad es de que no. Bueno, aquí hay dos tratados en este contexto político, el tratado de Magdalene Ocampo y el tratado de Monalmonte. ¿De qué trata cada uno? Bueno, el tratado de Magdalene Ocampo dice que las tropas liberales estuvieron, el tratado de Magdalene Ocampo se firmó el 14 de diciembre de 1859 por el ministro norteamericano Magdalene. Y el liberal Melchor Ocampo. Te lo voy a leer porque no me, o sea, bueno, no, si no, no le vas a entender. En el que se establece que a cambio de un préstamo, México, o sea, un préstamo monetario, México concedía tránsito libre y perpetuo por el istmo de Tehuantepec, por lo que te acabo de decir. Bueno, el istmo de Tehuantepec es entre Veracruz y lo que es Oaxaca. ¿Por qué Veracruz? Porque ahí entraban las mercancías. Por el istmo de Tehuantepec, el derecho de tránsito de diversos puntos hacia el noroeste del país, el que te dije, y el libre comercio para determinadas mercancías autorizadas para intervenir militarmente con el consentimiento de México y sin su consentimiento en casos de emergencia. Por fortuna, para México, el Senado estadounidense lo rechazó, porque si no, podían volver a invadirnos los norteamericanos. Entonces, este tratado Magdalene Ocampo no se realiza al 100% como lo tenían pensado. Y hay otro tratado, el tratado Mon-Almonte. Este dice, en septiembre de 1859, Alejandro Mon, ministro de España, y Juan Nepomuceno Almonte, en representación de los conservadores, firmaron en París el tratado Mon-Almonte, en el que el gobierno conservador restablece relaciones con España, porque acuérdate que estábamos enojados con la primera intervención francesa, ¿no? Que es una de las causas, a pesar de que Francia es la que combate aquí en México, era también con España de alguna manera, porque le debíamos nosotros dinero. Entonces, España acepta las reclamaciones del tratado el 12 de noviembre de 1853, que eran las deudas y los préstamos que nosotros teníamos con los españoles. Entonces, este tratado de Mon-Almonte se firma con Santana, en donde se compromete a indemnizar a las familias de las víctimas de los sucesos de 1856 en el mineral del San Dimas, en las haciendas de San Vicente y Chinconcuac, acá en el Estado de México. ¿Sí conoces Chinconcuac? Acá en el Estado de México, donde ahora venden un buen de ropa. Antes era muy famoso por eso. No, San Sí. Vicente sí. Tus papás y tu abuelita sí te van a decir, ah, sí, por allá se vende ropa. No, Chinconcuac. Bueno, y a cambio los conservadores obtuvieron un préstamo monetario para combatir en contra de los liberales.
Esto se hizo con España. Ajá. Bueno, en este contexto político, las tropas liberales estuvieron dirigidas por oficiales improvisados y obviamente no tenían municiones y obviamente había carencias enormes, a diferencia de las tropas conservadoras que obviamente contrataban a un ejército profesional con el dinero que te acabo de decir y con mejores materiales de guerra. En 1858, los generales Miguel Miramón y Leonardo Márquez, que eran obviamente conservadores, obtuvieron brillantes victorias sobre las fuerzas liberales. Era obvio porque estaban bien armados, ¿no? Los otros hasta sin zapatos estaban. Entonces, bueno, pues esta situación cambió en 1859. Y aquí obviamente hay una parte importante que ya es la revolución, bueno, la revolución, el segundo, ya vamos aquí, espérame, ya vamos en la intervención francesa. ¿Y qué pasa aquí en la intervención francesa? Pues obviamente los franceses vienen a México y ahí en el material que te dejé un relato de este señor, Paco Ignacio Taibo II, en donde se recuerda la batalla de Puebla y lo hace tan bonito, dura 20 minutos, Megan, y si lo quieres escuchar, te va a relatar algo súper lindo. Te relata el hecho de que hay algunas discrepancias en la historia, pero no son importantes, pero lo más importante, él es cómo relata la batalla de Puebla, en donde te explica quién era Zaragoza, que te decía, él de los lentes así redonditos, él dice que era miope, entonces él no quiere parecerse en nada a lo que es un general de un ejército tipo español o francés, él no. Entonces, por eso, no sé si te acuerdas que, si recuerdas, a Zaragoza tiene un traje así, sin cuello, sino el cuello es tipo así, cerradito, y tiene sus lentecitos. Y entonces, él tiene una vida muy triste porque le pide a su esposa, su esposa estaba enferma y él no lo quería dejar, y entonces su esposa le dice, necesitas dejarme, porque tú tienes un compromiso con el país. Finalmente, él se va a la lucha. Y entonces cuando llega al campo de batalla, se da cuenta, él pide más bien apoyo a los de Puebla, a la gente de Puebla, y la gente de Puebla le niega completamente el apoyo militar y todo eso. Y entonces hay una frase que la dice ahí Paco Ignacio, que dice, me dan ganas de voltear los cañones para adentro, o sea, para su misma gente, porque se vio con una negativa tremenda. Entonces, no quería eso, y entonces llega mucha gente de fuera, muchos indígenas y gente de los pueblos campesinos, pero llega sin armas y descalzos, la gran mayoría de ellos. Entonces se da cuenta que no tiene gente preparada para ir a la guerra y combatir al ejército más eh, importante de Europa. ¿Y por qué importante? Porque habían ganado muchas batallas los franceses. Entonces, lo relata muy bonito Paco Ignacio, ojalá lo escuches. Dura 20 minutos, pero se te va el tiempo como si fueran 5 realmente. Entonces, bueno, la batalla de Puebla es muy importante. Él va por toda la línea, ¿no? Por toda la línea de los soldados mal armados y le pide a Benito Juárez, le dice, oiga, mándenme picos y palas, así, ¿no? Picos y palas porque es lo único que puedo tener. Entonces le mandan picos y palas, le mandan unos cañones que la verdad es de que son pesadísimos para poderlos mover. Tienen pocos fusiles, tienen pocas armas. Él de hecho no usa Zaragoza, no usa una pistola, él usa un sable, lo que llamamos sable, o sea, como una espada, ¿no? Y es pesada, o sea, si tú agarras una de ellas, es pesadísima. Entonces, él debe de tener mucha fuerza en los brazos y obviamente debe de tener una destreza impresionante, ¿no? Entonces, él va a caballo durante 6 kilómetros y hace paradas en ciertos metros y les dice que van a combatir, o sea, enfrente de ellos tienen al mejor ejército del mundo, pero México tiene a los mejores hijos. Y entonces dice Paco Ignacio que, bueno, pues imagínate que toda la gente está, pues, o sea, el ejército de él está así hacia atrás, entonces como un teléfono descompuesto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y entonces hasta atrás no se oía todo y lo último que escuchaban era que nosotros somos los mejores hijos. Entonces, con esa euforia y esa adrenalina,
durante 6 kilómetros dijo exactamente lo mismo. Y entonces cuando van a batalla, cuando ya van a batalla, el ejército francés comete un error garrafal. Ellos iban hacia enfrente y entonces cuando se enteran de eso, Zaragoza manda a generales a decirle a los demás que los rodeen ahí en lo que es los cerros y todo donde iban a combatir, que los rodeen porque ellos van de frente. Y entonces, obviamente, los franceses no conocían pues el terreno donde iban a combatir y finalmente el ejército de Ignacio Zaragoza pues vence al ejército francés. Y entonces es una derrota que para antes de que se enterara Benito Juárez, el presidente, Zaragoza no quiere decir ya ganamos. Entonces, lo único que hace es que vayan a la Ciudad de México a decirles que no es que ganaron, sino que, bueno, ya el ejército, digamos, como que venció al ejército, ¿no? Y entonces, antes de que se entere Benito Juárez, pues la gente iba diciendo que ya los vencieron, que vencieron a los franceses, bla, bla, bla. Y entonces la gente es la que se entera primero de lo que ya había hecho Ignacio Zaragoza acá en Puebla. Entonces, por eso es muy importante la batalla de Puebla, porque nosotros vencimos a un ejército el mejor del mundo en ese momento. Sin embargo, mucha gente no habla de esto. Al siguiente año vuelve el ejército francés a invadir México y aquí es donde Chin nos aniquila, ¿no? Pero bueno, esa va a ser otra historia. Entonces ya terminamos con esto, ya terminamos con Benito Juárez y la República Errante, que es la que te digo que estaba dividido en dos México y obviamente había estados liberales y estados conservadores, por eso se le llama un gobierno errante, porque él está de estado en estado, ¿no? De estado en estado, donde él puede estar, donde tiene apoyo. Y bueno, el Segundo Imperio ya te lo expliqué, que es con Maximiliano y con Carlota. Y bueno, la República Restaurada es cuando ya muere, porque él manda a asesinar a Miramón, a Mejía y a Maximiliano, que tienen una muerte muy fea, sobre todo Maximiliano. Maximiliano tenía ya en aquella época, sufría de gota. ¿Sí sabes lo que es esa enfermedad, Megan? ¿Cuál? ¿Cómo de qué? Gota, ¿no? Así es, así como que, es ácido úrico que tienes muy elevado en tu cuerpo y al estar tan elevado y no tener obviamente medicación ni nada, haz de cuenta que esta es tu pierna y entonces esta es la rodilla, de la rodilla hacia abajo, o sea, toda esta parte de aquí, este es tu pie, de toda esta parte de aquí se infla la pierna y entonces te empieza a supurar gotas, ¿no? De como si fuera pus, y si no, por eso se le llama gota, porque es de a gotita, ¿no? La gente que tiene gota es algo horrible y es espantoso porque el ácido úrico es debido a que comes demasiada carne, demasiadas cosas que tienen ácido úrico y no tienes una entre digestión y circulación de la sangre bien. Entonces, Maximiliano ya sufría de gota. Entonces, cuando lo detienen y se lo llevan a Querétaro, ella iba enfermo de gota y los dolores son tremendos porque se te inflama y se te hace una pierna como tipo de elefante, ¿no? Así horrible. Y, y le da, sufre de bronquitis en el camino y las monjas, hay un convento allá donde reciben a Maximiliano y yo creo que sí debes de conocerlo, por lo menos tus papás, o has escuchado, en ese convento hay un árbol donde no se da, ya pasamos a otro lado, donde se da únicamente en este lugar, aquí, en ese lugar, no en otro, solamente en ese convento, un árbol que las espinas se dan en cruz. No sé si has escuchado eso, Megan. No. ¿No? Bueno, pues cuando vayas a Querétaro, visítalo, porque aparte de que es muy interesante de que ver un árbol que da espinas en cruz y que te expliquen por qué dan espinas en cruz y que lo han intentado plantar en otro lado y no se da ese árbol, solamente en ese lugar. Bueno, ahí llega Maximiliano y lo detienen en este lugar y ya lo van a mandar asesinar, bueno, fusilar, ya cuando termina esta guerra de reforma y gana Benito Juárez, lo van a fusilar en el Cerro de las Campanas, ahí en Querétaro.
Ahora el Cerro de las Campanas es súper, súper impresionante cuando tú llegas porque en la parte de abajo encuentras el lugar donde fueron asesinados Miramón Mejía y Maximiliano, y el gobierno francés le manda a hacer como un mausoleo en donde no están, bueno, los restos de Miramón y de Mejía creo que sí están ahí, pero los de Maximiliano no. Pero es un pequeño mausoleo que está hacia abajo y ahí te explica, ¿no? En tal día, en tal año fue detenido. Es más, en estas fechas fue detenido, creo que el 17 de junio, o sea, en esta semana de esos años. Bueno, cuando ya los asesinan, ya, pues ya los asesinan a los dos, pero cuando tú llegas ahora, ves este pequeño mausoleo y luego le das la vuelta al cerro y ves una estatua impresionante de Benito Juárez, pero impresionante. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente el mausoleo, que es así chiquito, pues es la representación del Segundo Imperio Mexicano, que fue insignificante, por decirlo así, y la estatua de Benito Juárez, pues te quiere decir que pues las leyes de reforma, la guerra de reforma y estas cosas tan bonitas que hizo bueno, lo que hizo, la labor que tuvo Benito Juárez con el gobierno, el gobierno mexicano, ¿no? De quitar ya a los conservadores, pues fue bastante grande, le costó muchísimo trabajo, a pesar de que él era un hombre de unos 50, o sea, era muy bajito señor, ¿no? Hizo algo bastante grande para su época y revolucionado para su época. Ajá. ¿Hasta aquí te queda claro, Megan? Sí, ¿Sí? ¿Sí estuvo bien explicado o hubo algún error, Megan? sí, ¿Sí? ¿Te quedó bien explicado? sí. Bueno, bueno, entonces ya para terminar, porque ya voy a empezar nuestra clase, las actividades, una que es un póster, lo tienes que hacer, no sé si ya lo hiciste, pero lo tienes que hacer con algunas aplicaciones. Eso ya es a tu gusto completamente. Y la otra actividad que tienes que hacer, pues ya sabes cómo se hacen los ensayos, etcétera, etcétera, qué es lo que tienes que hacer con la actividad última, ¿no? Con el de aprendizaje, ¿sale? Entonces, ¿dudas, Megan? Esta ya sería la última semana del Sí, parcial. Megan. Ah, ok. Termina el día 23. El viernes se abre ya no es unidad, sino es una actividad integradora, Megan. Así se Sí, llama. ya la final, ¿no? La que es más pesadita. Es más pesadita, sí. Esta ya es más pesadita, pero yo les voy a ir explicando cómo se hace esto. ¿Sale, Megan? Ok. Entonces, pues muchas gracias, Megan, por estar en el día de hoy en la clase, y cualquier cosa ya sabes por qué medios me puedes localizar, Megan. Muchas gracias, maestra. Gracias, Megan. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Me encantó estar contigo el día de hoy. Igualmente, gracias. Gracias, Megan. Nos vemos.